1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Martín, en la técnica. Martín Loza. ¿Cómo estás, Martín? Radiante. Muy bueno, nunca te lo hicieron ese, ¿no? Loza Radiante. Bueno, acá estamos en Radio Caput. Este es el programa cero, le llamamos, porque nos gustan esas ficciones distópicas también, de virología, que se usa tanto el paciente cero. Lo van a recordar. Una nueva producción de talleres de escritura creativa prosaicos en este 2025. Mi nombre es Ernesto Marcos, escritor, cuentista, dramaturgo, periodista y soy artista e hijo de un artista. Ahora les voy a decir por qué esto. También soy pedagogo de la escritura creativa y quiero presentarles a mi coequiper, a mi sparring, ¿sí? Héctor José Laporta. Hola, Héctor, Ernesto. bienvenido. Gracias. Gracias por estar. Igualmente. Hay una cosa que me gusta decir mucho a mí, un leitmotiv, que es gracias por ser, gracias por estar. Esto se los pide también Radio Caput. Gracias por permanecer y pertenecer, ¿sí? Les decía que soy hijo de un artista, hijo de Héctor Marcos, fue el Día del Padre, y en este programa cero, que no es casual, también después van a ver qué tiene que ver el programa cero con el padre. Queremos hacerle un homenaje a todos los padres y le pusimos de título a este programa En el nombre del Padre Significante. Este es un homenaje a la figura, al padre, a la figura o a la función paterna en relación con la literatura. Ustedes saben que En el nombre del Padre es una gran película que nos habla de la relación de un padre con su hijo en el medio de todo el conflicto de Irlanda, que algún día, no es hoy el día, tendríamos que dedicarle un programa entero, pero tiene que ver con el IRA y todo ese despelote que hay entre Irlanda del Norte, del Sur y toda la Gran Bretaña. Entonces dijimos En el nombre del Padre, pero significante. ¿Por qué? Y porque vamos a tratar, hay dos cuestiones ahí en el título, en el nombre. La cuestión de lo que el filósofo y psicoanalista francés Jacques Lacan llama
el nombre del padre y que después va a llamar los nombres del padre. Y también hay un juego con esto del padre significante. ¿Qué quiere decir esto? El padre que realmente significa, que es significativo. Bueno, les pedimos que llamen, que comenten, que den like, que toquen la campanita, que se suscriban, porque acá viene la sorpresa. Hoy sorteamos dos libros, miren. Uno mío, después les voy a contar de este libro, y otro del cual vamos a leer un fragmento, así que lo quiero dejar sorpresa. Si llaman, si comentan, si dan le gusta, si se suscriben, avísennos. Estamos totalmente online, es una radio virtual totalmente online, pero acá estamos, Bueno, y lo primero, me parece que la mejor forma de presentarme, o una de las mejores, en el Día del Padre, es hablar de mi padre. Hablar de mi padre es hablar de mí, así que es una manera de presentarme, y quiero contarles que lo que ustedes van a escuchar ahora, es que es el Día del Padre, fue el Día del Padre, pero quisimos enmarcarlo como entorno, como circunstancias, como contexto. Le pusimos, primero, hablando del significante cero, del vacío, del agujero, Silentium, de Sensamoto, silencio, tabula rasa, segunda parte, part. Entonces, lo que ustedes escuchan es una violinista, como van a escuchar en el otro tema de fondo. Ponemos a la mujer, en este caso, envolviendo a la madre como contexto, como circunstancia, como entorno, para que también esté presente la mujer y la madre. Esta es una composición de Arvo Pärt. Bueno, con esto les quiero contar un poquito de papá. Le puse la vida con mi padre también, jugando intertextualmente con la vida de mi padre, un libro autobiográfico y de alguna manera biográfico de Raymond Carver, el escritor norteamericano, que se llama La vida de mi padre. Repito, mi nombre es Ernesto Marcos, me acompaña Héctor Laporta, soy hijo de un artista, soy artista, mi padre, soy hijo de Héctor Marcos. La vida con mi padre. Nací en Palermo, tengo 53 años de porteño y de Palermo. Y lo primero que les quiero contar es que el zoológico, el viejo zoológico, era el patio de mi casa. Mi padre hacía bocetos, bosquejos de animales en lápiz o en carbonilla. Me acuerdo en los Standler, el 2B, el HB, ¿sí? Esos son lápices blandos. Mientras yo me subía a las raíces del ombú y sacábamos fotos en blanco y negro con una cámara Voigtlander alemana, por supuesto de rollo, de película. Unas fotos hermosas tengo. Este es uno de los recuerdos más lindos y más antiguos que tengo. Cuando mis padres se separaron, él se fue a vivir a los barrios del sur, porque él un día me dijo, yo sí o sí siempre voy a estar con el pueblo. Y él tiene, cuando le dije que era artista, me refiero a que fue, porque falleció el año pasado, falleció el sábado 10 de agosto de 2024, a las 9:51 de la mañana, y este es mi más sentido homenaje.
Él como artista, para mí era un artista visual, como artista plástico, después digo por qué visual, tiene trabajos, por ejemplo, en témpera y tinta china, recuerdo ahora, sobre los silos de Puerto Madero. Los silos, o sea, cuando en Puerto Madero había silos, yo lo vi eso, sobre las terrazas de barracas, con azules y colores que él me enseñó que no era así somos, así soy, así quedé. No es marrón, es tierra de siena natural o tierra de siena tostada. Y también, como uno de sus inspiradores, admirados y maestros, Quinquela Martín, también fue característico de él los barquitos de la Boca. Y quiero aprovechar para esto para contarles que por ahí, ¿vieron esas actividades de padres separados, de domingo a la tarde, de otoño, como ahora? Nos sentábamos al borde del riachuelo, frente a Caminito, y él con su atril, y yo chiquito, con mi atril chiquitito, pintábamos las horas del domingo y del otoño con lo que una amiga fotógrafa y cineasta me dijo que considera la mejor luz de la ciudad. Hay algo también que quiero contarles que me parece muy lindo, que fue muy importante para los dos, lo que yo llamo la feliz perla del Atlántico, la Río de Janeiro, Argentina. Mis primeras vacaciones se las debo a lo que se llama el sindicalismo, el gremialismo peronista, porque mi tío Felicindo nos llevaba a través de Encotel, que era el gremio de correo, al hotel de los empleados de correo. Y ahí fuimos con mi viejo, mi vieja, tengo unas fotos hermosas. Otra cosa que les quiero contar, que vieron que ahora está lamentablemente de moda el diminutivo. Ajá. Marquitos, Marquito. Mi viejo le decían Marquito, Marquitos. Mi viejo se hacía el boludo, pero no era un boludo. Marquitos de acá, Marquitos, vos, Marquitos. Y un día uno de estos vivos, argentos, ¿viste? Estos argentoides, Marquito, y sin querer le toca la cintura. Y había algo duro. Ah, vos no sos un boludo, vos no sos ningún boludo. Claro, mi viejo era seguridad en los actos del PC, por ejemplo. Y fue seguridad de artistas. Artistas Héctor, Manolo Callao, nombrame actores de la época del PC. El otro día me dijiste uno. Tarragogós. Sí, ¿y hay actores? Y actores. Santoro. 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 Sí, toda esa época, sí. ¿No? Bueno, y les cuento una cosa muy linda. Se hizo un íntimo amigo del poeta al que un día deberíamos dedicarle un programa, Hamlet Lima Quintana. Mi viejo le salvó la vida a Hamlet Lima Quintana. No lo sabe nadie esto. Porque lo sacaron a tiempo de un lugar. ¿Sí? Mi viejo fue seguridad y también fue organizador. Pasé mi infancia en las ferifiestas de Parque Sarmiento, que el doctor Raúl Alfonsín tan gentilmente había cedido a la izquierda, y donde íbamos a ver a Antonio Tarragós Rosa, a Mercedes Sosa, a León Gieco y Víctor Heredia. Dime qué biblioteca te dejaron tus padres y te diré quién eres. Mi vieja también, pero mi viejo me dejó una biblioteca hermosa y también me dejó una biblioteca de música clásica, como la que están escuchando de fondo, nada más que en este caso hablamos de música clásica minimalista. En esa biblioteca, por supuesto, estaba Bakunin, Proudhon, Gorky, Bertolt Brecht. ¿Qué tal?
En fin. Dostoyevsky. Wow. Chekhov, me imagino. Estaba Chekhov. Muy bien, Héctor. Muy bien. Y les quiero contar que él vivía de ser radiólogo. Y en los años oscuros, los años de plomo, nadie sabe que él fue el radiólogo de la Resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Se conoce un famoso caso que... Eso que me contaste en el hospital. Sí. Respetando el juramento hipocrático, entraron un quebrado por la reja de la calle Austria y él, en su guardia, a las 2 de la mañana, los atendía, los recibía y los ayudaba en este sentido. Un quebrado por bala, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, una cosa más que les quiero contar para cerrar es que de chico, cuando todo el mundo iba al cine Los Ángeles, que me parece bárbaro, yo también fui, es hermoso, a ver películas de Walt Disney, mi viejo íbamos a un sótano, por ejemplo en Riobamba y Corrientes, Héctor, había un sótano en los años 70, donde había que entrar con mucho cuidado, iba mucha gente y había un pianista y veíamos películas mudas de Buster Keaton con música del piano y también las películas de los hermanos Marx. Esa fue mi infancia, con eso me crié, además de que mi viejo me llevaba a todos los museos habidos y por haber. Los hermanos Marx, estos cómicos norteamericanos que hicieron Una noche en la ópera, hicieron Sopa de gansos, estaban prohibidos por llamarse Marx. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Bien, esto es lo que tengo para contarles. Lo que quiero cerrar con... Él eligió Mar del Plata como su último destino en la vida, donde hicimos realmente muchas cosas culturales y artísticas en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, que reunía anarquistas y socialistas. No es nuestra segunda casa, Mar del Plata. Bueno, quiero ahora, habiendo hablado de papá, quiero presentarles a quien me acompaña un poquito más, que es el actor Héctor Laporta, con quien nos conocemos desde 2003, porque les dije soy dramaturgo y un amigo en común que falleció, Alejo Piovano, un director de teatro y puestista en escena. Y el actor Nani. Y con el actor Rodolfo Nani Frangipani, pero iba a hablar de que Alejo Piovano dirigió El camión, donde vos hiciste el mozo. Ah, sí, es cierto, en la obra de teatro, sí. Hiciste el mozo. Héctor José Laporta, Héctor Laporta, es actor de radio, cine, televisión, de muchos años. Héctor, ¿en qué año empezaste con...? Y comencé así, tener inquietud en los 1980, por ahí. Bueno, estamos hablando de 35 años vinculado sí, a las tablas. Sí, un poco más. Sí. 35 años Sí. vinculado a las tablas. También trabajaste en mi obra, coescrita después con Alejo Piovano, El abuelo del pescador. También, en el taller, en la sala... Sí. el Ángel era, sí. Taller del Ángel. Sí, Taller del Ángel, sí. De Patricia Palmer, sí. Palmer. Sí. Y hacías, ¿cómo se llama el personaje? Era una dupla tomado de la De la tradición francesa del policial, filosófica. claro, que el inspector Derrida y el sargento Foucault, ¿no? Él hacía el sargento Foucault, que no es casual, si algún día por ahí les leemos un fragmento, no de lo de él, porque el sargento Foucault era mudo.
Lo hicimos mudo a Foucault, lo cual es muy fuerte. Y el inspector Derrida hacía una investigación, digamos, de deconstrucción del hecho. ¿Te acordás? Bien. Del hecho delictivo. Sí. Bueno, presentado Héctor, Héctor va a leer, escúchenme bien, del primer cuadro de mi obra con Armando Zaire, El Art. Fuertes aguas bajan porteñas, el subtítulo Literatura Dramática de Editorial Nueva Generación, que está a cargo del editor Oscar López. Héctor va a leer para ustedes y después les voy a contar por qué elegimos esto. Es otra forma de conocerme. El cuadro 1, la escena 1, carta a su padre. Un local, galpón, cobertizo o depósito, transformado en una mezcla de laboratorio de inventor chiflado. Y si se nos permite, la imprudente paradoja, un loft de clase media baja, como el taller que Art tenía en Lanús con el actor Pascual Nacarati. El lugar se ilumina lentamente por la luz tenue y gris de un invierno en Buenos Aires, que entra a través de una ventanita algo rota y mal tapada por una cortinita raída. La ventanita tiene un barrote en el medio. Roberto Art escribe como le gustaba escribir, a mano, en su cama maltrecha y pequeña, y escuchando música baja y suave. Hay algunos libros abiertos sobre su lecho. Voz en off de Art. Buenos Aires, 26 de julio de 1942. Querido padre, acabo de llegar del ensayo de El desierto entra a la ciudad, en el Teatro del Pueblo. Falta solo un detalle. Es una obra mía que está haciendo Leónidas Barletta. Sí, ahora ando dedicado de lleno a escribir teatro y tengo la imperiosa necesidad de escribirte esta carta. Solo, para mí, en la madrugada, cuando más cerca presiento y cuando la tuya ya tuvo lugar hace mucho tiempo. Escribo para ti, que odias todo lo que florece en la vida tempranamente, despierta los sentidos y a los devaneos de la imaginación. Ve un libro abierto, lo toma y lee. Me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar. En parte, justamente por el miedo que te tengo, y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entraban demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y aunque intenté ahora contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible, porque también al escribir el miedo y las consecuencias me inhiben, y porque la magnitud del tema excede mi memoria y mi entendimiento. Carta al padre, Franz Kafka. Le agarra una puntada aguda en el corazón. Fin de la voz en off. Sonríe. Tranquilo, es la vieja angustia que te golpea, Roberto. Cambio. Le habla a su padre como si estuviera en las sombras del lugar. Padre, pasé con vos los peores años de mi vida, a tal punto que me fui a los 16 de casa. ¿Te acordás? Me acuerdo que todavía iba a la primaria, cuando tragaba libros y vomitaba cuentos.
En la librería Perellano le leí mi primer engendro a don Joaquín Costa. Me dio 5 pesos y me dijo que iba a hacerlo publicar en una revista del barrio de Flores. Media hora más tarde, inflado de engrupimiento, yo le estaba contando el episodio a una pebeta de la calle Pedernera, linda como ella sola. Apareciste vos, me escupiste 2 insultos, me sacudiste 2 cachetadas y me llevaste empujones hasta casa. Nunca más me atreví a pasar por la calle Pedernera. No puedo olvidar, padre. ¿Alguna vez sufriste vos algo así? Otra puntada en el corazón. Los médicos no entienden. La sensibilidad también se gasta y el corazón tiene compartimientos excesivamente estrechos para albergar la angustia. Voz en off del fantasma del padre. Confesión de Erdosian en Los 7 locos por el actor Art. Actor Art. Hago un personaje que no quise ni quiero hacer. Tengo 10 años y he cometido una travesura. Padre en off. Mañana te pegaré. Art se tapa y trata de dormirse y de hacerse el dormido. Actor Art. Siempre es así, mañana, ¿te das cuenta? Mañana. Y esta noche yo se hace el dormido forzosamente y aprieta los ojos. Pero un sueño de perro, se despierta. A la medianoche mira los vidrios de la ventana. Ver si ya es de día. Pero cuando la luna corta el barrote del ventanillo, yo cierra los ojos. Falta mucho tiempo, falta mucho tiempo. Más tarde se despierta otra vez. Siento el canto de un gallo, la luna ya no está allí, pero una claridad azulada entra por los cristales y entonces se tapa la cabeza con la sábana para no mirarla. Aunque sé que la claridad ha llegado para quedarse, aunque sé que no hay fuerza humana que pueda echarla, y cuando al fin me duermo de nuevo, tratando de que sea para siempre, tu mano emerge abruptamente de las penumbras. Hace como si que sacude la cabeza en la almohada. Qué tosca, qué pesada siempre. Padre en off. Vamos, es hora. Actor Art. Se viste lentamente. Siento que en el patio vos movés la silla, eléctrica. Tu negra figura compone la guillotina al alba. Salgo. Estás tieso, severo, más duro que la silla a tu lado. Padre en off. Vamos. Actor Art. Camina hipnotizado en línea recta. Quiero decirte, tu mirada, cae tu mano sobre mi humanidad y me obligás. Se arrodilla y apoya el pecho en el asiento de una silla. Mi cabeza entre tus rodillas y los latigazos, en las nalgas, se cruzan muy rápido y cuando decidí soltarme, corre a su cama y lagrimea. Algo hunde mi alma en las tinieblas. Yo nací de estas tinieblas, mi obra nació de estas tinieblas, porque las tinieblas existen, Padre. Espero que ya lo hayas comprobado. Aquí tiene la última puntada al corazón. E inspirados en la frase morir es dormir, debemos lograr la máxima ambigüedad posible entre los dos términos, con sutileza y suavidad, nada violento ni tenso, sino un quedarse dormido.
Bueno, muchas gracias Héctor Laporta. Vamos a una tanda de radio. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Bueno, seguimos en Radio Caput, en el programa 0 de Matiné Literaria, con mi coequiper y amigo y actor Héctor José Laporta, que acaba de leer la escena 1 del cuadro primero de mi libro con Armando Zaire, El Art, Fuertes Aguas Bajan Porteñas, editorial Nueva Generación, de Oscar López, editor, que les quiero comentar una cosita. En el Día del Padre, que fue hace poquito, que estábamos hablando del Día del Padre, el libro está dedicado a mi padre, Héctor, Highlander el Inmortal, por el artista que llevo dentro gracias a él. A mi inestimable compañera Selene, que me siguió en la escritura durante casi 17 años, fuera en los bares, entre café, masitas y máquinas de calor. A los amigos actores que se fueron de gira, Rodolfo Nani Frangipani, Alejo Piovano, Claudio Quinteros, Darío Lucheta y tantos otros que se llevó la pandemia. Alicia Polola, que nos presentó con Armando para este trabajo. Saludo a Armando Zaire, que es padre también. A Andrea Prestía, Valeria de Vicenzi, a Carlos Foss, que Dios lo tenga en la gloria, y a Oscar López y todos los que hicieron posible este libro, y especialmente a Roberto Art, que también fue padre de Mirta Art y de Robertito. Y a los siempre injustamente olvidados biógrafos. Bueno, quiero contarles algo. ¿Por qué elegimos la escena 1 del cuadro primero? Miren, hablando del programa 0, yo elegí enfocar la vida de Roberto Art desde un lugar de... esta escena con el padre, Héctor, es una escena primaria, aunque en realidad es una escena secundaria, porque la escena primaria está perdida, no existe. Es como una escena primaria que produce una represión primaria, pero que acá viene algo. El patos, lo patológico, patos es pasión, de Roberto Art, no quisiéramos que él haya tenido que escribir por esta escena, pero uno podría decir que toda la vida de Roberto Art
transcurre en una especie de corrida psíquica entre el momento que el padre le dice mañana te pegaré y el momento que la mano del padre, en este caso un mal ejemplo, también tengan en cuenta la época, era un prusiano, este padre que ocupa el lugar más bien de padre tiránico, padre dictador, padre cruel, padre más que severo. Yo hasta exigente firmo, pero esto no, digamos, ¿no? Ahora, esa escena le permite a Roberto Arlt una especie de escritura, de lógica hacia adelante, de tipo metonímica. Entonces, lamentablemente, esa figura paterna tan exigente hace a una función paterna que inscribió lamentablemente la coma que le va a permitir ahora escribir, pero la escribió con sangre. Por eso Arlt, ¿por qué hay una biografía de Larra que se llama Arlt, el torturado, otra Arlt, el humillado? Arlt, coma. Esa coma de sangre es este padre. El torturado, el humillado. Arlt, este hombre tan lleno de angustias, que muere tempranamente, muere muy joven, pero él hace en 42 años, nace un 26 de abril de 1900 y muere el 26 de julio de 1942, de este golpe al corazón, de angustia. Tenía una enfermedad cardíaca, pero este Arlt sufrido hace lo que otro hace en 84 años, lo hace en 42 porque fue muy prolífico. Y yo creo que esto tiene que ver con una especie de carrera contra el padre, carrera alejándose del padre, carrera contra la muerte. Por eso elegimos. Fíjense que yo hago un juego en la escena 1 del primer cuadro, Héctor. Está incluido Hamlet ahí. Sobre el final. Está incluido Hamlet, porque dice, voz del fantasma del padre, ahí está Hamlet, está ese padre de Hamlet que le encomienda a Hamlet. Ustedes recuerden que una de las definiciones de Hamlet es, hace o tuvo que hacer lo que no quería hacer, que es este legado del padre de Hamlet, del rey. Y también está dentro, hablando de que recuerden que hoy el programa le pusimos en el nombre del padre significante, está incluido también otro famoso texto en relación al padre, que es la Carta al Padre de Franz Kafka. Está dentro de lo que leíste, Héctor, que por supuesto es otro padre también tremendo, el padre de Kafka. Otro padre que quiero decir algo, no sabemos si el tipo era así, estamos hablando de cómo lo percibía Kafka, cómo queda inscrito en el aparato psíquico de Kafka, quizás hasta peor de cómo lo escribía Kafka. ¿Me explico? Por eso elegimos esta escena, de la carta al padre, la escena 1 del cuadro primero de este libro. Miren que estamos sorteando, Lo estamos sorteando, lo pueden pasar a buscar por la radio. Llamen, comenten, suscríbanse, denle like, denle a la campanilla. Bueno, seguimos con esto. Escúchenme bien. Voy a darles, mientras Héctor se prepara para la segunda lectura. Héctor. Bueno. Bien. Voy a darles, saben que quiero darles algunos ejemplos para los que quieran de lo que sería otras obras en donde está el vínculo, la relación entre figura paterna, función paterna, padre y literatura. La invención de la soledad de Paul Auster,
por supuesto, ni que hablar de Edipo Rey de Sófocles, en donde no pasan los dos por el camino en esa competencia entre Edipo y su padre, no pasan los dos y Edipo mata al padre. Edipo Rey de Sófocles, ya dijimos de Kafka, Carta al Padre. Strindberg, sí. El padre de Strindberg, para los amantes de la dramaturgia y el teatro, una obra de una profundidad psicológica enorme, que tiene que ver con el naturalismo decimonónico de fines del siglo XIX. También estaba pensando, Héctor, en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, sí, en donde ahí se produce el famoso tema del parricidio. El parricidio que describe Sigmund Freud en Totem y Tabú. ¿Sí? ¿Qué es, gente? ¿Qué es? Que estaba el superpadre, el mito de la horda primitiva. Estaba el padre que lo tenía todo, era todo, y los hijos, los hermanos, vamos a decir que la veían pasar, que nunca agarraban, viste, ni un culito, claro, de champán, ni un canapé. Dijeron, no, esto no va más, lo matan. Escuchen bien esto, y esto es muy significativo, a través del oral se lo comen, pero se comen un pedacito. De ahí que todos tenemos algo de el padre, tenemos un poquito, algo que va a ser una parte, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, hay un libro de Sábato, la relación entre padre e hijo. Hay un libro de Claudia Piñeiro. En fin, hay muchas obras sobre la relación del padre y los hijos. Y entre todo lo que hay, gente, elegimos uno. Elegimos, por supuesto, un autor argentino, ¿sí? Joven y contemporáneo. Lo quiero mostrar. El otro libro, que regalamos, sorteamos en el programa, que vamos a, para el que comente, el que lo pida, el que le interese, el que dé me gusta, el que se suscriba, como les pedimos siempre. Vamos a abrirlo acá, Héctor, dale, para mostrarlo. Vamos a abrirlo acá, Bueno, ¿quién será? Sorpresa, Martín Sivak. El salto de papá. 35.000 ejemplares vendidos. Bucket. Esto es Seix Barral, biblioteca de bolsillo, biblioteca breve. Martín Sivak, El salto de papá. Ya sé lo que están pensando. La pregunta que le hace todo el mundo a Martín Sivak, que es, lo elegimos por algo también, ¿no? Hace poco fue el Día del Periodista, Héctor. Y Martín Sivak es periodista, ¿sí? Creo que, no sé si ahora es periodista de Página 12. Y es sociólogo, gente, Y ustedes me estarán preguntando, para, ¿es el Sivak? Sí, escuchen bien esto. Es sobrino del famoso caso Sivak, que entre fines de los 80... es secuestrado, torturado y muerto, el secuestro del tío de Martín Sivak. Pero en esta familia argentina, yo creo que los Sivak son la familia de clase media alta argentina, ¿sí?
Y la verdad que la familia Coleman queda como el coro Kennedy, unos niños cantores del Tirol al lado de la familia Sivak, Sí. porque ahora vamos a ver qué pasa con el padre de Martín Sivak, que cuenta acá el salto de papá. Quiero decirles una cosa muy importante. La verdad que mostramos a mi viejo como un modelo positivo de padre, y lo fue. Lamentablemente mostramos el modelo de el famoso tirano, cruel, el modelo de Roberto R. Kafka. Y en el caso de Hamlet, el modelo de el padre que encarga algo muy pesado al hijo, con o sin intención, pidiéndoselo o no, consciente o inconscientemente. Y ahora vamos a un tipo de padre, finalmente. Vamos con un padre ausente, pero escuchen lo diferente del padre ausente. Es esos padres ausentes que se van porque no pueden más. El padre que no puede más. Creo que lo vamos a dejar hablar a Martín Sivak, el padre que se ausenta porque no da más, porque no aguanta más. Ese tipo de padre ausente. Héctor, te escuchamos, ¿eh? Perfecto. El salto de papá, Martín Sivak. Es el principio. Capítulo 1, ¿no? Sí. 1. Final. Antes de tirarse de palito de un piso 16, papá se despidió de la clase obrera argentina. Un grupo de albañiles que levantaba el Hotel Hyatt a 30 metros no le retribuyó el saludo. Intentó detenerlo con gritos cuando puso el pie derecho sobre el alféizar de la ventana. El diario Crónica los consignó en su edición de la tarde. «Cuidado, loco, te vas a matar». «No, no, 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 no. Entra para adentro. ¿Qué hacés, flaco? No te tires». Les mostró la palma derecha y una media sonrisa, soltó un berrido. ¡Oh! Y se dejó caer. Había llegado al departamento de su padre Samuel para la hora del almuerzo el miércoles 5 de diciembre de 1990, en Posadas, como lo llamábamos por el nombre de la calle donde quedaba. Siempre me incomodaron el olor a desodorante de ambientes y los muebles excesivos que atesoraban parte de la memoria familiar. Según consta el expediente judicial, se sirvió un vaso de Coca-Cola y fumó uno de sus 60 cigarrillos diarios. En cambio, en actas no quedó asentado que llamó a nuestra casa y pidió hablar con mi hermano Gabriel, al que siempre llamamos Gabito, y conmigo. Pero no estábamos. A Lili, la empleada doméstica, le deseó un buen viaje a Santiago del Estero. Se encerró con llave en la habitación que había sido de su hermano menor, Horacio, y después de 5 o 10 minutos, ya sin el saco, se asomó a la ventana. Algunos vecinos del edificio de Posadas 1120 escucharon los gritos de los obreros. Un fotógrafo de la revista Gente llegó antes que la ambulancia de servicio público SAME. Captó su cara enrojecida y las pupilas fijas, pero no el flameante cráter en el césped. El cafetero de la esquina hizo las primeras declaraciones a los periodistas. Era el presidente del banco, salía en la tele seguido y era hermano del empresario que mataron. Me parece que lo hicieron boleta. Los forenses no encontraron el hueso occipital sano. Consignaron que había muerto por un paro cardíaco. El juez Roberto Markevich caratuló la causa muerte sospechosa de criminalidad,
pero dio a entender a la prensa que se había tratado de un suicidio. Clarín interpretó el tema en un recuadro de su tapa del 7 de diciembre. Liquidan el banco de Ciba. Creen que el empresario se suicidó por eso. En la nota interior del miércoles 6, el gran diario argentino incluyó una foto del edificio de Posadas con una flecha punteada con el recorrido del cuerpo, mismo recorrido que usaba en la década de 1950 para mostrar el recorrido de las pelotas en las páginas de fútbol. La Nación publicó el perfil titulado Notorio a partir de un lamentable hecho. Aludía al secuestro y asesinato de su hermano mayor Osvaldo. El semanario Noticias apostó por la ficción. Especuló con un tumor maligno jamás detectado y ligó su suicidio con el levantamiento militar que había fracasado esa semana. Papá se mató el día en que el Banco Central formalizó la quiebra de su banco. Último sobreviviente de un conjunto de empresas de la familia, que medio siglo atrás había fundado Samuel, el dueño de Posadas, gracias a unos fondos del Partido Comunista local y a su habilidad para los negocios. Por esas horas el presidente George Bush, padre, empezaba su visita a la Argentina. Mientras el comunismo caía en Europa del Este, papá moría. Murió marxista-leninista, como se había reivindicado siempre. No dejó una carta, ni un borrador o notas sueltas, nada, ni una sola palabra. Su estado depresivo, 3 meses entonces, le aplastó el trama final de su vida con psicofármacos, acompañamiento terapéutico, psiquiatras, psicoanalistas y psicólogo de familia. Nunca antes se había deprimido de esa manera, ni siquiera se había dejado ver abatido. En esos meses finales, a veces se vestía jogging con zapatos de traje. A sus hijos nos pedía abrazos, compartíamos sesiones cortas de abrazos. Empecé ahí a pensar en su muerte. La imaginé producto de un paro cardíaco o inducido por los 3 paquetes diarios de cigarrillos o de un secuestro y asesinato como el de su hermano o de una distracción al cruzar la calle. Un par de años antes, cuando todavía lo creía inmortal, le había preguntado qué música le gustaría que sonara en su velorio. No quiso contestar. Insistí. Resignado, entregó su único guión post-mortem, una canción tristísima, cantada por un comunista como él, Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. Cortamos ahí, Héctor, te agradezco muchísimo. Hermoso. Igualmente. Cómo leíste lo que leíste. Dale. Porque el tiempo es tirano. Ustedes saben que al tiempo se le dice el tirano de la historia. Entonces, para cerrar, primero quiero agradecer al significante del nombre del padre Ramos Padilla. Especialmente a Juan Martín Ramos Padilla, que es el director de la radio, al editor y subdirector de la radio, Jorge Pardés. De nuevo, gracias por la paciencia, Martín Loza, que sigue radiante. Y gracias por la paciencia. Quiero pasar un chivo. Debemos nuestro pelo y nuestra barba a Néstor Coafer, peluquería Néstor, que después le vamos a dar la dirección. Y además de todos estos agradecimientos, quiero dedicar a mi hijo Dante este programa. Y apenas contarles que nos vamos al otro extremo para el programa del martes que viene con Valeria Badano, una especialista en literatura de género. ¿Sí? Bárbaro, va a estar de invitada, eso es el anticipo. Gente, nos vamos con un videíto del padre del psicoanálisis, Jacques Lacan,
El padre de la literatura es Miguel de Cervantes Saavedra, me olvidé decírselos, por lo menos la hispanoamericana. Muchas gracias a todas y a todos, gracias a todo el equipo. Gracias. Nos vemos el martes que viene a las 14 en Radio Caput. No dejen de suscribirse a Infosiberia, ¿eh? Ojo. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput.